Hola, buenos días. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Voy a hablar de radioterapia estereotáctica ablativa. Esto tiene varios nombres. Se conoce como radiocirugía pulmonar, radioterapia estereotáctica, radioterapia ablativa. Me voy a referir todo el tiempo como radiocirugía, se me hace un poco más sencillo. Vamos a ver las diferencias en control local con radioterapia convencional comparado con radiocirugía, el papel de este tratamiento en estadios tempranos, en localmente avanzado, en recurrencia, y mi tema favorito, que es en enfermedad oligometastásica. Como introducción, nada más me gustaría hacer algunas definiciones. Como ustedes saben, la radioterapia convencional es un tratamiento no invasivo, que generalmente se utilizan fotones, pero pueden utilizarse protones, neutrones, algunas otras formas. Y lo que hacemos es que englobamos todo el tumor o todo lo que está afectado por neoplasia para poder brindar dosis en la zona que queremos y tratar de disminuir la dosis a los órganos sanos, que es lo que no queremos irradiar. Generalmente la radioterapia convencional son tratamientos fraccionados, 30 a 35 sesiones, tratamientos largos de 6 semanas o hasta 8, y son volúmenes de tratamiento bastante amplios. Hablando de tumores de pulmón, generalmente vemos localmente avanzados, entonces tenemos que englobar el mediastino, el tumor primario, los ganglios que están afectados, entonces son volúmenes considerables. A diferencia de la radiocirugía, que son dosis muy altas por sesión, son pocas sesiones, generalmente de 3 a 5 sesiones, y a blancos más pequeños, muy específicos, generalmente no hay un tamaño límite, pero generalmente son 4 a 5 centímetros lo máximo. Esto va a depender de la localización del tumor y la cercanía de estructuras en riesgo. Entonces, para poder hacer radiocirugía pulmonar necesitamos un tomógrafo que cuente con respiratory tracking, que es, vamos a ver que el paciente está respirando durante las media hora que dura el tratamiento, entonces es indispensable saber cuánto se mueve el tumor y en qué sentido se mueve, si longitudinal, vertical. Entonces, es indispensable tener estos sistemas que le llamamos tomografía 4D, que está incluyendo el tiempo. Entonces, la tomografía nos divide el ciclo en el respiratorio en varios, como si hiciéramos muchas tomografías, y entonces podemos ver cómo se mueve ese tumor. Por ejemplo, aquí lo vemos. Así, hacemos la tomografía y la podemos ver en vivo, el desplazamiento que tiene la lesión en todos los sentidos, y con esto podemos dar un margen mucho más discreto que lo que se hacía antes, que era dar 2 centímetros de margen al tumor, y eso hacía un volumen de tratamiento muy grande. Entonces, con esta tecnología podemos hacer que los volúmenes de tratamiento sean más pequeños. Y lo que hacemos es que se contornea el tumor en una fase que le llamamos MIP, que si se fijan, en una tomografía normal el tumor se vería más pequeño, por decirlo así, pero en este tipo de tomografía lo que podemos ver es el sistema nos permite hacer un volumen porque nos hace una proyección de todos los sentidos en los que se mueve el tumor, entonces podemos ver realmente todos los movimientos que tiene este. Entonces hacemos el volumen de tratamiento, se da el tratamiento y vemos a veces respuestas tan asombrosas como que entre la tercera y quinta sesión ya vemos reducción del tamaño tumoral. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Prácticamente lesiones malignas, ya sea primarias o metastásicas. Sabemos que en cáncer de pulmón estadio 1 el estándar de tratamiento es la lobectomía. Sin embargo, hay muchos pacientes que no son candidatos a esto, tienen comorbilidades, tienen algunos problemas que los hacen que no sean candidatos. Entonces, este es el tratamiento de elección en esos pacientes no operables, y cada vez se ha visto que el uso de esta terapia se puede aplicar también a pacientes operables. Tumores menores de 5 centímetros, aunque a veces hemos tratado tumores más grandes dependiendo de su localización. En estadios tempranos ya hay mucha evidencia de que funciona, de que es muy válido usarlo. Con radioterapia convencional, esto es lo fraccionado que lo comentaba al principio, vemos controles locales muy bajos, del 30 a 40%, entonces no se recomienda usar radioterapia fraccionada en estadios tempranos. Vemos que la supervivencia es muy mala con este tipo de tratamiento, y si lo comparamos con radiocirugía vemos que el control local
va en casi todas las series que revisemos es arriba del 90%. Entonces, un excelente control local con supervivencias muy buenas y toxicidad muy aceptable, porque aunque son dosis muy altas de radiación, los volúmenes son muy pequeños y entonces los pacientes lo toleran bastante bien. Este es un ejemplo de una lesión, por ejemplo, aquí está aquí, y 6 meses después vemos el resultado. De las series más grandes, que con más de 500 pacientes que utilizaron radiocirugía en pacientes con estadio temprano, lo que les quiero mostrar es los excelentes resultados que hay a 2 y 3 años. Esto es en cuanto a metástasis y en cuanto a supervivencia. Y vemos toxicidad aceptable y esto secundario del control local también es muy bueno. Esto es un ejemplo de un paciente que tratamos ya hace algunos años, en 2016, 70 años, con un adenocarcinoma de pulmón. Él tiene el tumor en una localización bastante desfavorable, lo tiene entre el esófago y el estómago, como pueden ver aquí. Entonces ajustamos la dosis a menos de lo que se recomienda generalmente por la localización. Este tipo de tratamiento es muy bueno, pero también puede tener complicaciones severas como fístulas o perforación de órganos sanos. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando tenemos estructuras adyacentes al tumor. Entonces vemos la respuesta completa y vemos respuesta completa en el sitio primario y generalmente vemos zonas de neumonitis que la mayoría de las veces no representan, no se traducen en clínica para el paciente, pero sí hay que estar pendientes. Por ejemplo, este es otro paciente que tenía esta lesión aquí, se trató en noviembre del 2014 con radiocirugía. Lo que vemos en color rojo es la dosis prescrita y lo que se ve en amarillo es lo que conocemos como radiación dispersa. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es la zona de neumonitis que puede quedar, que corresponde más a las dosis bajas que a la misma dosis prescrita. Entonces, son pacientes que en un PET de seguimiento vamos a tener este tipo de cicatriz, por llamarlo así, y no quiere decir que quemamos al paciente o que el tratamiento se hizo mal, simplemente pues es prácticamente como una cicatriz que la mayoría de las veces no tiene repercusión clínica, aunque algunas veces sí requiere tratamiento principalmente con esteroide. Entonces, las conclusiones en estadio temprano, pues es una excelente alternativa. Ya hay estudios que comparan la cirugía con la radiocirugía en pacientes operables, que era como lo que faltaba. Incluso este estudio dice que le va mejor a los pacientes que recibieron radiocirugía. Entonces es una excelente alternativa para el estadio temprano. Y también, ahora voy a hablar de las aplicaciones que tiene en localmente avanzado o en recurrencia, porque también lo podemos utilizar como reirradiación. Entonces, las guías generalmente para tumores localmente avanzados tienen varias alternativas. Cuando tenemos ganglios en mediastino, generalmente se recomienda tratamiento multimodal, quimio-radio seguido de cirugía, o primero cirugía y después quimio-radio, o quimio-radiocirugía. La verdad es que cuando tenemos tantas opciones de manejo en un paciente no es tan bueno. Quiere decir que no hemos encontrado la mejor. Entonces es muy importante individualizar cada caso y ver cuál es el mejor tratamiento que podemos usar en cada paciente. Por ejemplo, este es un estudio en el que pacientes con localmente avanzado recibieron 60 Grays y tuvieron persistencia de la enfermedad. Esto también es común, que no logremos un control local con 60 o 66 Grays, que es lo máximo que se recomienda, y aplicaron un busto sobre impresión con radiocirugía al tumor residual. La verdad es que los resultados que tuvieron fueron muy buenos, control local a un año del 76%, tomando en cuenta que son pacientes que tenían residual después de 60 Grays, es un excelente resultado. Control regional a un año igual 79% y encontraron que la edad avanzada y el estatus ganglionar son factores adversos para el pronóstico. Más adelante voy a hablar del estado ganglionar, es muy, muy importante. Entonces, hay varios estudios que podemos encontrar en reirradiación con SBRT y lo que quería mostrarles aquí es el control local, 92%, 60, 77%. O sea, vemos controles locales bastante buenos con toxicidades aceptables y también ya hay estudios que nos demuestran qué pacientes son más propensos a hacer neumonitis. Entonces, ya sabemos qué pacientes no debemos de tratar, no debemos de reirradiar y entonces, si nos mantenemos en ese margen de seguridad, son tratamientos muy buenos. Por ejemplo,
Podemos tener el escenario de un paciente que tuvo un tumor primario aquí, se trató con radioterapia y recurre aquí. Pues obviamente esto es un escenario favorable porque el sitio primario de radiación está lejos. Entonces aquí prácticamente lo podemos tratar con dosis completas sin tenernos que preocupar de la toxicidad. Un escenario no tan favorable es cuando tenemos un tumor primario aquí y que de alguna manera la recurrencia está como muy cerca de donde estuvo el tumor primario, y otro escenario que es mucho menos favorable es este, que prácticamente están encimados de donde fue tratado primero y donde tiene ahorita la recurrencia. Entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para ver si un paciente se puede reirradiar, si es candidato a radiocirugía o solo quimio o solo terapia blanco. Entonces estos son los 3 escenarios que más frecuentemente se producen. Bueno, y también sabemos que alto riesgo incluye lesiones centrales. Antes era una contraindicación de radiocirugía que los tumores estuvieran en la región central por el riesgo de fístula y necrosis del cartílago. Sin embargo, ahorita ya hay estudios que demuestran fraccionamientos más seguros, incluso hasta de 8 sesiones, que no tienen tanto riesgo de tener estas complicaciones. Entonces ya no es contraindicación absoluta que un paciente tenga un tumor central. Este es un caso, por ejemplo, de reirradiación, es un caso real. 68 años, debutó en 2012 con un adenocarcinoma de pulmón metastásico a regiones supraclavicular bilateral. Recibió quimio-radio al tumor primario, mediastino y regiones supraclaviculares de mayo a julio del 2012, fueron 60 grays. Después fue llevado a neumonectomía por residual en octubre del 2012. Quedó en vigilancia y 2 años después recurre con lesión pariliar derecha única en agosto y recibe radiocirugía esta parte en agosto del 2014 y hasta la fecha ahorita el paciente está sin actividad, trabaja y lleva una vida bastante normal. Entonces son ejemplos buenos, obviamente hay ejemplos que no tienen este resultado, pero este es un paciente que se benefició de muchas terapias y su calidad de vida es bastante buena. Ahora, ¿cuál es el papel de la radiocirugía en enfermedad oligometastásica? Como ya el doctor Raez nos dio una excelente plática de las terapias blanco y de cómo la supervivencia de estos pacientes se ha ido prolongando a estar acostumbrados a ver supervivencias de 1 año o menos. Ya vemos pacientes crónicos, como el caso que les acabo de presentar, que ya tienen 5 o 6 años y tienen oligoprogresiones y se vuelven a tratar y vuelven a estar bien. Entonces, cada vez estos escenarios se vuelven más crónicos. Entonces, esto nos da oportunidad de tener, nos da oportunidad y nos obliga a pensar qué más vamos a hacer por estos pacientes. Entonces, todos nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena brindar control local en lesiones en enfermedad metastásica? Es algo que siempre nos preguntamos. ¿Tiene metástasis? ¿Para qué damos control local? ¿Solo quimio o solo terapia blanco o solo medicamentos? Esto genera beneficio clínico. El control local se traduce en mejor supervivencia y si la enfermedad oligometastásica puede ser curable. Entonces, ya se ha comentado, la supervivencia en estos pacientes se ha ido incrementando significativamente con la terapia personalizada. Ya lo comentaba el doctor que ya va a ser como hacer un antibiograma, ya vamos a saber qué paciente se beneficia específicamente de qué medicamento y esto hace que las supervivencias se prolonguen. Quimioterapia, TKIs, mutacionales. Entonces, todo esto hace una terapia personalizada mucho más exitosa para los pacientes y se vuelven más frecuentes los escenarios clínicos crónicos, en donde tenemos que hacer más cosas por los pacientes, no nos podemos quedar observando. El término de oligometástasis se introdujo desde 1995 como una entidad distinta entre enfermedad diseminada y enfermedad localizada. Y ya ahorita es muy frecuente que utilicemos el término oligometastásico o oligorrecurrente, dependiendo si hay control del primario. Entonces, todo esto de la enfermedad oligometastásica me lleva a hablarles de la respuesta abscopal. Esto es un término bastante nuevo en el sentido de que ya lo usamos más para la práctica clínica, aunque se describió hace bastantes años. Esta es la definición: efecto producido por la radioterapia en un blanco no irradiado secundario a la respuesta inmunológica. Ahora lo voy a explicar. Entonces, de los primeros estudios que lo mencionaron fue uno del New England con un paciente con un melanoma que tenía metástasis en hígado, en vaso y una lesión pulmonar. Este paciente se trató únicamente con radioterapia en la lesión pulmonar y recibió ipilimumab
y vemos que un año después tiene respuesta completa en hígado, en vaso y obviamente en pulmón, pero el único sitio irradiado fue el pulmón. Entonces a esto se le conoce como efecto abscopal, que haya respuesta completa en sitios no irradiados secundario a la respuesta inmunológica. Entonces esto es así como lo más alentador y de lo más nuevo que en combinación de radioterapia y terapias blanco. Por ejemplo, aquí vemos como el mecanismo de acción es que irradiamos un blanco. Este es el blanco irradiado, este es un tumor que no está irradiado. ¿Y qué es lo que pasa? Con dosis altas de radioterapia, que como es con lo que pasa con la radiocirugía, tenemos apoptosis, muerte celular, ¿y qué pasa? Hay derrama de antígenos. Entonces, todos estos antígenos pueden ir a los ganglios, son reconocidos como ajenos y entonces se desata toda la cascada de inmunidad y esto obviamente se puede incrementar por todas las terapias blanco que tenemos. Entonces, terapias blanco o inmunoterapia con radioterapia es lo que está ahorita como en más investigación en cuanto a la respuesta de abscopal. Este es otro ejemplo de un artículo, por ejemplo, un paciente que tenía lesiones en hígado, en pulmón y en sacro, y se decidió tratar con radioterapia únicamente la lesión del hígado y vemos que tuvo respuesta completa tanto en hígado, pulmón y sacro. Entonces no es necesario a veces irradiar todos los sitios de actividad, podemos irradiar 1 o 2 sitios y después utilizarlo en combinación con inmunoterapia y se han visto excelentes resultados. Desafortunadamente no todos los pacientes tienen estas respuestas, obviamente, pero la clave está en encontrar qué pacientes son los ideales y qué pacientes creemos que se van a beneficiar y que pudieran tener esta respuesta. Y esto, bueno, ya hay artículos que nos explican el porqué de la respuesta abscopal. Sabemos que después de dar una dosis alta de radioterapia hay un incremento de neutrófilos, linfocitos y eosinófilos y esto todo nos va a ayudar a tener estos resultados. Entonces, por ejemplo, este paciente recibió aquí radiocirugía 30 Grays con ipilimumab y vemos el nivel de antígeno carcino embrionario, cómo se eleva después de la radiocirugía, obviamente por apoptosis y liberación del antígeno y de citocinas y todo esto, y después tenemos la caída. Entonces, esta respuesta inmunológica es un gran aliado y ojalá pronto sepamos qué pacientes son los más beneficiados. Ya hay estudios, por ejemplo, este estudio en más de 700 pacientes que intenta identificar qué pacientes se benefician del tratamiento local en oligometástasis. Esto no es solo de radiocirugía, también de cirugía, de metastasectomía. Entonces vemos que encuentran que los pacientes con enfermedad sincrónica versus metacrónica, siendo la sincrónica de peor pronóstico, afección ganglionar, histología no adenocarcinoma, estadio torácico avanzado, metástasis cerebrales o en varios órganos. Entonces lo dividen en riesgo bajo, intermedio y alto y esto nos puede ayudar un poco a identificar qué pacientes se pueden beneficiar de terapias más agresivas en cuanto al control local. Entonces, oligometástasis generalmente se define como menos de 5 lesiones, el tiempo de progresión es importante, se ha visto mejor resultado en pacientes N0, N1, con buen estado funcional, primario controlado, y los sitios de metástasis favorables son pulmón, suprarrenales y sistema nervioso central. Y bueno, este es un estudio que estamos llevando en colaboración con el INCAN y Centro Médico ABC, en el que se están tratando hasta ahorita 28 pacientes con oligometástasis que reciben radiocirugía en conjunto con alguna otra terapia sistémica y la verdad es que hasta ahorita hemos tenido muy buenos resultados. Fallas locales 1 de 28, regionales 1 de 28, sistémico 4 de 28 y 22 no han mostrado recurrencia. Entonces ya tenemos un seguimiento como de año y medio, entonces es muy alentador. Y bueno, a manera de conclusiones, sabemos que el control local tiene un papel cada vez mayor en el escenario del paciente oncológico, incluso metastásico. La radiocirugía es una excelente herramienta para lograr este control local. En estadio temprano, su uso se considera estándar en pacientes inoperables, pero cada vez se populariza más en pacientes operables. Y en enfermedad oligometastásica es una excelente alternativa en pacientes bien seleccionados. Y bueno, obviamente hay que tener en cuenta la toxicidad y manejarnos en un área segura. Nada más. Muchas gracias.